Es nuestra segunda sesión del Common Action Forum 2022. Empezamos con Brasil, ahora vamos a Bolivia y buscaremos alcanzar esa perspectiva latinoamericana, pues, y también creo que tocaremos lo que es lo global y lo que nos va a ayudar mucho en esa discusión es la publicación del libro de María Lois, Volvieron y son millones, que está editado por ACAL, y contamos aquí esta tarde con Jesús Espino, que es subdirector de edición de ACAL, y me gustaría darle la palabra para hacer las bienvenidas y también darnos algunas ideas sobre la temática de nuestras discusiones esta noche. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Es muy emocionante para mí ver este recibimiento que han hecho a los participantes y ver que los libros llegan al alma. Lo siento, estoy muy sensible últimamente. Muchas gracias a Álvaro por estar hoy aquí, por haber prologado el libro de María, lo mismo que Rafael, un epílogo fantástico. Muchas gracias a Guillermo Long, ex canciller de Ecuador. Muchas gracias a María. Es un inmenso placer. Me resulta muy interesante que haya dos representantes de Ecuador y de Bolivia. Porque la importancia de publicar estos libros en España es muy grande. Antes preguntaba Rafael en el anterior, ¿qué es lo que tiene que decir la experiencia brasileña a un habitante de España hoy en día? Nos tiene que decir tantas cosas. Ya no solo es por el problema o el no problema de si es la plataforma de la extrema derecha en la que se mira buena parte de la extrema derecha mundial. ¿Qué nos interesa a nosotros de Bolivia o de Ecuador? Pues nos debería interesar muchísimo. En Bolivia se ha dado uno de los procesos políticos más importantes y más interesantes en décadas. Pero como es Bolivia y está al otro lado del Atlántico, aquí desde España, pues a veces está mucho mejor, nos miramos el ombligo y decimos, bueno, que sea María la que escribe este libro desde España podía interpretarse como un acto de paternalismo, pero para nada más lejos de la realidad. María se va a Bolivia, María escribe desde Bolivia, María comprende Bolivia, María trata de traernos a España y de explicar también al resto de América Latina qué es lo que ha ocurrido en Bolivia, a veces con sus fallos, pero sobre todo con sus muchísimos aciertos. Desde esa espléndida Constitución que el año pasado publicamos un libro dentro de la colección de Boaventura de Epistemologías del Sur que se llamaba Descolonizando el Constitucionalismo. Claro, Bolivia-Ecuador desempeñan un papel fundamental en ese nuevo constitucionalismo, a pesar de que aquí salgan ronchas a muchos puestos constitucionalistas. Pero esa defensa de esas plataformas políticas, de esas nuevas economías, de ese respeto por la naturaleza. Cada vez que se habla del respeto por la naturaleza y alguien me sale con la palabra hiriente e insultante de pachamamismo, me entran ganas de verdad de hacer autos de fe y de recuperar el auto de fe como una bonita feria nueva, popular, para demostrar a la gente de lo que no debe decir. Esa defensa de las poblaciones originarias, de las poblaciones indígenas, a las que durante siglos se ha tratado de silenciar y que, sin embargo, durante siglos han mantenido unos conocimientos políticos, sociales, económicos, de una modernidad en la situación en la que estamos a veces aplastante. Un proceso político que indudablemente iba por el buen camino, porque si no, no hubiese habido golpe de Estado. Esto es la cuestión. Cuando algo funciona, golpe de Estado, donde nadie tiene la culpa, hasta que uno empieza a rascar y ve pues que si el lobby yanqui de no sé qué, de no sé cuántos, las iglesias evangélicas, y dices, bueno, eso es que iba por buen camino, pero aún así no se pudo parar y la situación se revirtió. Creo que todo eso queda muy bien explicado en el libro, pero queda muy bien explicado también cara al futuro en el espléndido epílogo de Rafael. Creo que eso es muy importante. La importancia de libros como esto es establecer precisamente un diálogo como el que nosotros queremos establecer en Interpares entre las dos orillas del Atlántico, de igual a igual, y donde nosotros
y digo siempre, recalco en nosotros, aprendamos mucho de América Latina, que en determinadas cuestiones políticas, sociales, económicas y culturales nos llevan unas cuantas décadas de ventaja, por mucho de que pensemos que nosotros somos los representantes de la modernidad. No lo considero así, por eso es un auténtico placer, de verdad, y te lo vuelvo a repetir, no me he arrepentido de publicar el libro para nada. Estoy contento, no, contentísimo. Estamos contentísimos, queremos más libros como estos, queremos más debate, queremos que se conozcan las cosas y al principio se venderán menos, acabarán vendiendo más. Porque ese es el camino, que la gente lea, que la gente debata, que la gente discuta y que la gente abra también un poco su mentalidad. Bueno, perdonen este pequeño speech que me he soltado al final, que ha sido así, pero es que realmente creo que la ocasión la merecía. Ya os voy a dejar, muchas gracias a COAF por esta oportunidad, por fomentar estos encuentros, por fomentar el diálogo, el debate, el intercambio de ideas. Esto es una pequeña piedrecita, hay muchísimo por construir, pero estas pequeñas piedras son fundamentales. En ese sentido, desde acá los agradecemos porque esto da visibilidad a los libros, da visibilidad a los autores, pero sobre todo, y lo más importante, da visibilidad a las ideas. Y necesitamos mucho conocer las ideas para hablar y debatir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, no sería necesario, creo que, presentar, pero es una formalidad. Ya conocéis, los que están aquí conocéis perfectamente nuestros honorables panelistas. Tenemos aquí con nosotros hoy el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Tenemos a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y autora del libro María Lois, y tenemos al ex canciller de Ecuador, Guillaume Long. Voy a hacer unas pocas preguntas y procederemos de la siguiente forma. Primero, Álvaro contesta, después pasamos a María y después pasamos a Guillaume. Y en un momento en que se quiera desarrollar incluso un debate espontáneo entre vosotros, pues estáis completamente libres para hacerlo. Tenemos pensadas 3 preguntas, 5 o 10 minutos de respuestas, y creo que con esto, quizás con un poco de suerte, podríamos abrir al público al final. Eso va a depender, pero yo creo que estamos todos aquí esta noche para escuchar vuestras opiniones y entender qué está pasando con América Latina, ¿no? Obviamente podremos reflexionar sobre las cuestiones globales y vamos a utilizar el ejemplo específico de lo que ha ocurrido en Bolivia y hacer siempre ese ejercicio de escalas, ¿no? Y en la sesión anterior mencioné algo que está presente en el libro de María, que es la exposición que fue organizada por el Museo Reina Sofía, junto con la Haus der Kultur der Welt en Berlín, y se llamaba la exposición El Principio Potosí. El Principio Potosí. Esa exposición ha dado pues un inicio simbólico, ha marcado las conmemoraciones del bicentenario de las independencias en América Latina, ¿vale? Una exposición que merecería ser, yo creo que permanente, por lo que he buscado de informaciones, y que haya quedado ahí vigente por un año me parece una pena. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 5 días Brasil ha celebrado su bicentenario. O sea, tenemos ahí una ventana de un poco más de una década en donde podemos hacer las celebraciones o las conmemoraciones de las independencias en América Latina. Y en aquel entonces, 2010, pues era un espíritu mucho más esperanzoso. Y llegamos a 2022 y llevan desde la ciudad de Oporto, en Portugal, hacia Brasil, el corazón del emperador don Pedro I.
O sea, eso es más que nada un símbolo no sé, de barbarie, algo anacrónico que imaginábamos habíamos superado y que ahora estamos a las puertas de la incertidumbre. Y bueno, es una pregunta que a mí me gustaría mucho entender la perspectiva de Álvaro, mirando las victorias electorales del movimiento al socialismo, del MAS, 2005, 2008, 2009, 2015, 2019. Llegamos a 2019. Fueron 500 años de colonialismo, fueron 500 años en donde la figura del ciudadano estaba muy vinculada a una élite. Hablábamos exactamente ayer de una mención que hacía María en el libro. En la inauguración de la República Boliviana, los ciudadanos eran 5% de la población. Los otros 95% no eran ciudadanos. Pero luego llegamos al siglo XXI con la experiencia del MAS. En las urnas, en las elecciones, pues habéis ganado la oportunidad, la posibilidad de construir ese Estado plurinacional. Pero ¿hasta qué punto esa franja temporal fue suficiente para crear de verdad el sentido común de que el Estado pertenece a todos y de que el Estado no pertenece solo a aquella vieja élite y de que las victorias en las elecciones no eran algo circunstancial? O sea, necesitaríamos llegar a puntos muy especiales para que la población, el pueblo, pudiese participar desde dentro. ¿Hasta qué punto el país ha cambiado en ese sentido común después de vuestra experiencia en el gobierno? Muy buenas tardes a todos, a todas que han venido a compartir estas ideas. Inicialmente agradecer a Rafael, a Jesús, a María, a Guillaume, viejo compañero, viejo amigo, aunque está cada vez más joven. Estoy muy feliz por el libro y luego le contesto a Rafael. Estoy muy contento por el libro de María porque es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre el proceso boliviano. He visto otras reflexiones dedicados a la parte legal, a la parte del movimiento social, a la parte de la economía, pero pocos libros, casi el único que tiene una mirada totalizante, que no totalitaria, sino articular los distintos ejes para darnos una mirada de la profundidad del proceso boliviano. Y este libro es bellísimo, y verdad que qué bien que lo haya editado acá. Qué bien que lo podamos editar y que se pueda fotocopiar y que pueda circular, no importa, de la manera que... Lo que importa son las ideas, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia no solamente es un proceso que ha transformado el sistema económico, la estructura de las clases sociales, y el sistema político. Un nuevo partido de base campesina que irrumpe y reorganiza el sistema político tradicional de partidos clásicos de centro derecha y de derecha que durante 30 años se turnaron el gobierno. Una economía muy privatizada, casi de enclave, lo moderno privatizado y el resto una economía tradicional o popular marginada, a una economía en la que se articula lo tradicional con lo moderno, que hay un, no solo regulador, sino un conductor que iguala oportunidades, el Estado. Digo, no solamente es eso, es un cambio económico, es un cambio político, pero lo fundamental es que ha sido un cambio social y moral, del orden moral de la sociedad. Un orden moral que durante mucho tiempo había diferenciado
el lugar de las personas. Piel blanca arriba, piel morena abajo. Apellido extranjero arriba. Seas o no seas capaz, seas o no eras hábil arriba. Apellido indígena o vestimenta indígena abajo. Seas o no seas capaz abajo. Este era un orden moral del mundo. Colonial, republicano, y que ni la propia revolución del 52 pudo modificar. Y lo que ha sucedido en Bolivia es un cataclismo de ese orden moral. Los códigos del poder se transforman, los códigos que abren las puertas de las oficinas estatales se modifican, los códigos de quienes pueden tomar decisiones sobre el bien común cambian. Y son otro color de piel, son otros apellidos, son otras texturas, son otros idiomas, son otros colores, son otras habilidades. Por eso creo que lo que pasó en el 2006, en verdad desde el 2000, es el cataclismo más importante de la historia de Bolivia, desde su fundación. Porque ese 90% que no era ciudadano, porque no sabía hablar castellano, o porque no tenía propiedad privada entonces, porque tenían propiedad comunal, o porque no podía exhibir un monto de dinero, ese 90%, ese 95% se vuelve ahora sí ciudadano. Pero no solamente ciudadano con derechos, sino ciudadanos con poder. Los indígenas toman el poder. Ha tenido que haber sublevaciones, prácticas, sublevaciones electorales. Y la principal sublevación ha sido la sublevación de la mente, del orden moral del mundo. Claro, porque tradicionalmente un campesino era considerado que su destino era ser labrador o sirviente de una casa. Y una persona de apellido extranjero o con la piel más blanca por naturaleza estaba condenado a ser autoridad, ministro, empresario, buen intelectual, persona reconocida. Ese era el orden moral del mundo. Y Bolivia se cambia. Lo popular invade las estructuras de poder. Se requirió un cataclismo mental para aceptar eso. Y yo me acuerdo que siempre cuento la anécdota de un niño. En una comunidad perdida del norte de Potosí, a 4.000 metros, con una escuelita de barro, sus casas de barro. Y le pregunto al niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Tenía 6 años, casi la edad de mi hija. Me dice, quiero ser presidente como Evo. ¿No? Para que un niño de 6 años diga, yo puedo ser presidente, cuando antes ese niño hubiera dicho, yo voy a ser cargador, voy a ser albañil, voy a ser mozo o voy a ser sirviente de alguien, voy a ser el presidente. Es un cataclismo de la mente. Para bien. Pues eso significa un cambio del sentido común de la sociedad, un nuevo orden moral de las cosas. Sin embargo, esos cataclismos y esa modificación del orden moral del mundo no establece un nuevo momento que anula o hace desaparecer el viejo orden moral del mundo. Este viejo orden moral del mundo, blanco, rico, poderoso, indígena, pobre, subalterno, sigue fragmentado, debilitado, en la sombra, pero sigue ese sentido común. Y seguramente va a mantenerse décadas o quizás siglos. Entonces, cuando hay transformaciones del sentido común, del orden moral del mundo, estas no son transformaciones irreversibles, ni son transformaciones absolutas.
pueden ser temporales. El 2019 nos mostraron de que se quería retomar el viejo orden del mundo y los indígenas eran salvajes, no humanos, que se mataban entre ellos. Pues el viejo sentido común de cómo funcionaba la sociedad hace 20, 30, 80, 100, 200 años quiso otra vez recuperar sus prerrogativas. Y la sociedad no lo permitió. Y creo que esa batalla por consolidar este sentido común de igualdad, de justicia, de una sociedad en la que no importa el color de tu piel, no importa la vestimenta que tengas, no importa el apellido que tengas, tienes opción de ser albañil o ser presidente, da lo mismo. De ser trabajador de una casa o de ser empresario que viajas a China, da lo mismo. Esa idea de igualdad absoluta va a tardar en consolidarse. Y creo que nunca está del todo, nunca va a anular del todo las viejas estructuras. Trump nos ha mostrado que los viejos prejuicios racializados, a pesar de la modernidad, la tecnología, el Internet, Google y lo que sea, vuelven a renacer bajo ciertas circunstancias. Es más fácil la injusticia que la justicia, es más fácil la desigualdad que la igualdad. Entonces yo creo que la sociedad boliviana, latinoamericana, mundial, nunca puede tomar como un hecho ya preestablecido los principios de la justicia y la igualdad. Siempre tiene que estar como atenta, siempre tiene que estar como en movilización para defender los principios de justicia. Y aunque se instale un sentido común de igualdad, indígenas pueden ser lo que desean ser, siempre van a estar los que van a querer revertir ese orden del mundo y quizás sean generaciones que se requieran para que esto se anule. Lo interesante que mostró el 2019 fue que eso tampoco dependía de una persona. Creyeron que sacando a Evo, mejor si matándolo, mejor si desollándolo vivo, mejor si colgándolo, los indios ya no hubieran tenido poder. Y la sociedad boliviana mostró de que su voluntad de igualdad era superior a cualquier persona y a cualquier agresión. Y aunque le costó, se tardó un año, se volvió al principio de igualdad. Entonces, una sociedad siempre movilizada para resguardar la igualdad, creo que se me hace como un hecho de principio democrático. Y la única manera de consolidar un sentido común de igualdad a largo plazo, porque el sentido común de la desigualdad minoritario, debilitado, marginal, siempre va a buscar volver a instalarse en cualquier parte del mundo y en Bolivia. No lo permitimos, por ahora ganamos, pero quién sabe qué pasará mañana. Ojalá sigamos ganando en el principio de la igualdad. Entonces, los sentidos comunes no se transforman ni en una ni en dos generaciones, quizás se requiere 5 o 10 generaciones para consolidar un buen sentido común de igualdad que acepte de que blancos o morenos somos iguales, somos del mismo país y tenemos las mismas oportunidades. María, voy a dejar la conversación libre. Vale. Y la pregunta es básicamente la misma. Estamos hablando del sentido común de esa construcción. Álvaro habló del orden del mundo y cómo estos actores, pues en su momento hegemónicos, están siempre intentando volver. ¿Cómo es tu lectura? Porque, bueno, utilizas esa frase que es de una inspiración magnífica, pues ya adaptándola al presente, ¿no? Es decir, volvieron y son millones, la frase de Tupac Katari. Volvieron y son millones de verdad, y es suficiente para organizar ese mundo de otra manera. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Pero sí, voy a tomar 30 segundos para agradecer tanto a la Fundación La Circulación de las Ideas que decía Álvaro, a Irene especialmente,
a la editorial ACAL, a las personas, estos señores tan listos y tan guapos con los que comparto panel, y a las personas presentes, sobre todo, a personas presentes interesadas en hablar, en escuchar, en debatir, en que circulen cosas, en que se hable, en que no haya silencios, ¿no? Que me parece fundamental un lunes de manera presencial, un lunes por la tarde, que es un día llueve, en fin, o sea que muchas gracias por haber venido. Bueno, ¿qué puedo decir? Efectivamente, o sea, se consolidan cosas con el proceso de cambio en Bolivia, pero creo que las victorias en ese caso, pero en ningún caso, son irreversibles. Siempre hay que estar resguardándolas, y los procesos políticos yo los concibo siempre como un proceso de movimiento constante, no como un hecho, una cosa sería más sociológica, sino como un proceso constante. Entonces, para mí, bueno, el proceso de cambio en Bolivia supuso un momento de grandes transformaciones estructurales en el país, desde una nueva estatalidad, que me parece fundamental recordar, precisamente luego vamos a hablar de Chile, ¿no? Del tema de la constituyente, ¿no? Y bueno, esa nueva estatalidad que revuelve los cimientos del orden republicano se basa en la redacción de una nueva Constitución, por supuesto, que es más que la redacción de una nueva Constitución, pero que es una, bueno, pues un encuentro de concertación para ver por dónde se reconstruye, de qué manera, etc. Y ahí se reconfigura lo que se denomina, bueno, pues la geografía del poder en el país, que es lo que se impugna en el ciclo de protestas que mencionaba Álvaro, y un ciclo de confluencia de lo que yo llamo luchas diversas, ¿no? Diferentes luchas de largo aliento y de más corto aliento que en una acumulación de momentos pues lo que hacen es implosionar de forma que finalmente se capitaliza electoralmente con la victoria del movimiento al socialismo, que no es nada circunstancial, ¿no? Creo que es el final de un proceso, pero también es el principio al mismo tiempo, ¿no? Hay como dos dimensiones en esa transformación estructural. Una es la que mencionaba Álvaro, ¿no? La centralidad del sujeto indígena, originario, campesino, que es para mí la mejor demostración de que lo que ocurre en 2000 a 2005 y después es la acumulación de luchas diversas, de diferentes grupos, de diferentes espacios, de diferentes escalas que habían ido creando y acumulando capacidades, fuerzas, imaginaciones, todo eso. Y luego hay otra cuestión que es central, que es la cuestión de los recursos naturales, que también en Chile se ha convertido en una cuestión controvertida, bueno, cuando no. Pues eso, que en Bolivia se convierte en un elemento central, en un elemento de gestión soberana, como base material para la redistribución de los ingresos en los que se basa la democracia social que se construye en Bolivia, ¿no? Que a mí me parece fundamental. O sea, en el caso de Bolivia, y utilizando a diferentes autores de geografía política, que no me voy a poner profesora, pero sí que la democracia social se construye como un tipo de Estado, no como una forma de política o como una forma de gobierno, sino que es la base específica, es la redistribución en función de la justicia social. Y eso que parece una frase así como de tomar un café y que queda así, en realidad tiene una profundidad para mí brutal, porque lo que hace es precisamente trastocar todo eso, tan anclado desde la propia inserción de Bolivia en la economía mundo, siempre dependiente, siempre periférica, siempre con mayorías populares excluidas. Entonces me parecen, bueno, pues un momento fascinante, ¿no? Lo que decía Álvaro, ¿no? Tenemos el tren de todo esto, que son los excluidos, las organizaciones sociales de las clases subalternas, y también una porción de las clases medias que estaba descontenta con el momento neoliberal, y tenemos el maquinista, y el maquinista es el más. Y una cosa que ha dicho Álvaro que a mí me parece fundamental, no hay que confundir el maquinista con el tren, que a veces se confunde, ¿no? Y creo que eso es una de las grandes cosas que está todavía por madurarse y avanzar, pero creo que evidentemente lo que está por debajo de todas estas transformaciones es un temblor, una convulsión que viene desde más abajo, ¿no? que lo circunstancial. Bueno, espero que así sea. Lo que ocurre es que sí, efectivamente, la práctica del proceso lo que mostró, bueno, pues es que muchas veces la congruencia entre el apoyo electoral o la geografía electoral y la geografía del poder son lujos que solamente ocurren en los países del centro, porque hay muchas veces condiciones, situaciones, momentos que lo que hacen es tensionar, muchas veces de forma creativa, otras menos, ese tipo de proceso, ¿no? Entonces, el apoyo electoral, como mencionabais, es incontestable, pero efectivamente lo que ocurre en 2019 me parece que nos tiene que llevar a reflexionar sobre frases como, por ejemplo, y esto lo digo en términos globales, ¿es tener el gobierno, tener el poder político?
Detentar el poder del Estado es tener el poder político, ser gobierno, ser Estado. Yo creo que en el caso de Bolivia el Estado fue la salvaguarda del proceso, sin duda, ¿no? Y la que permitió que todas esas expulsiones pudiesen entrar en la escena política con el papel que era, digamos, necesario, que era como sujetos de soberanía. Pero claro, el reverso de todo eso se convierte pues, en la demostración de que es un proceso a muy largo plazo, un proceso de mucha profundidad y un proceso que tiene no solamente importancia por lo que ocurre en Bolivia, sino también por lo que ocurre en la región y por lo que ocurre a nivel global. Yo no me cansaré de decirlo. Creo que tenemos muchas cosas que reflexionar a partir de la experiencia para todos y todas fuera de él. Yo en el libro llamo, porque no sabía cómo llamarlo de otra manera, voy a ser sincera, ya el editor dice que el libro está bien y vosotros también, pues ya puedo decir las cosas que... Yo en el libro le llamo hegemonía contextual a algo que no sé cómo definir, ¿no? Porque efectivamente está el apoyo electoral, está la convulsión del orden moral, pero claro, cuando llega 2019 y ves que las universidades, la Iglesia, los medios, o sea, el aparato coercitivo del Estado y de producción de consentimiento se vanguardizan en torno al odio al indio, y cuando además la policía y el ejército, que son los órganos de represión del Estado, la naturaleza del poder del Estado en bruto, y exponen otra vez su relación vinculante con la clase dominante tradicional, te das cuenta de que es contextual, no en el sentido de que no se haya puesto todo el esfuerzo en hacerlo, sino que la naturaleza del poder del Estado es perversa. Cuando se hablaba de vacío de poder en el 2019, yo siempre he dicho que no hubo ningún vacío de poder. Había una ocupación, o sea, los policías estaban en su sitio, el ejército estaba en su sitio, los políticos estaban pactando quién iba a ser, ya habían echado, o sea, a mí eso me parece que es, o sea, estaban ya ocupando ahí, ¿no? Entonces me parece que, bueno, el desenlace de lo que ocurre en Bolivia efectivamente es nada circunstancial, pero sobre todo creo que nos da una medida de la profundidad de la transformación, o sea, es como un círculo, ¿no? Es tan profundo, entonces la reacción también es profunda, con lo cual, pues claro, precisamente muestra que, bueno, pues que es el principio de un proceso a largo plazo. En 2008, y con esto ya termino, quiero recordar que hubo un primer intento de golpe de Estado cuando se estaba en la Asamblea Constituyente y se salió, y se aprobó la Constitución Política del Estado en medio de un proceso complicado, y se emprendió un camino que yo creo que es fascinante, bueno, para hablar, para debatir, para construir. Pero en el 2019 precisamente lo que se muestra es lo frágil que es y lo difícil que es, sobre todo, desterrar años de prácticas, años de historia, años de construcción específica de cosas y, sobre todo, años de pensarte y actuar como la clase dominante, aunque no lo seas. Y en el momento en el que eso ocurre, pues eso convulsiona al país. A mí me parece que el sentido común se mueve desde la ofensiva, lo que decía un poco Álvaro, ¿no? Que parece que le voy a copiar, pero claro, es normal, porque en fin, creo que esa batalla bueno, pues se mueve desde la ofensiva siempre, ¿no? Y creo que es algo que también se tiene que aprender. Desde la ofensiva, no solamente en la defensa, sino también de una forma proactiva, precisamente en esos lugares, ¿no? Donde se generan también sentidos críticos y sentidos que apoyan procesos, ¿no? Y que son lugares importantes. Y desde luego para mí la parte ideacional, que era la que nos comentabais un poco en la pregunta, es para mí la parte esencial, donde se juega ese movimiento de ofensivo. El libro es un poco una excusa para eso, es decir, para darle vueltas hasta por dónde puede entrar eso, de dónde puede venir, cómo se pueden consolidar esos grandes cambios, y también para darnos cuenta de que no es algo que se pueda dar por sentado nunca. Para mí lo político siempre está en movimiento, siempre es un proceso en construcción, con errores, por supuesto, pero también con aciertos. Bueno, ya lo dejo ahí. John, la misma pregunta, y soy obligado a pensar en tu biografía, o sea, hablar de ese estado de cosas, orden de mundo, sentido común. Eres francés, o sea, en fin, la importancia de las revoluciones, de cómo se van pues, construyendo nuevos escenarios, y luego toda tu trayectoria en América Latina,
y llegas a ese proyecto también en Ecuador, que es un proyecto de establecer un nuevo sentido común en el país. ¿Cómo dentro de ese panorama tanto tuyo, biográfico y las experiencias que has visto y has vivido, ¿cómo planteas esas estrategias y los éxitos o los fracasos de subvertir el orden establecido e imponer, si no una nueva hegemonía, por lo menos proponer las alternativas? Buenas tardes con todas y con todos. Un gusto inmenso para mí estar con ustedes hoy. Gracias a la CAF, gracias Rafael, gracias Irene, Tristán. Un gusto estar con los dos amigos panelistas, Álvaro, María. También quiero saludar a Nardi, que no he visto en 5 años. Cuando éramos embajadores en Ginebra ante la ONU, y ella vivió muy de cerca mi trauma personal con tener que ser representante de Lenín Moreno por pocos meses, hasta finalmente decidir renunciar, y ella fue una persona muy cercana en ese proceso, así que un gran gusto saludarte, Nardi, porque fue difícil ese momento para nosotros. Ustedes luego les tocó también un momento, a todos ustedes, los bolivianos, momentos muy difíciles y todavía más traumáticos en el 2019-2020 de lo que nosotros vivimos el 2017, pero de alguna manera lo nuestro fue una antesala de lo de ustedes. Qué bueno verlos triunfantes ahora, qué bueno verlos de nuevo representando a los anhelos de transformación de su pueblo. Qué bueno, qué gran alegría para nosotros. Pronto Ecuador se sumará a ustedes. Voy a caer en la trampa electoral brevemente, antes de hacer quizás una pequeña corrección. Sí creo que América Latina ha cambiado radicalmente si miramos América Latina en términos macrohistóricos, ¿no? Y las elecciones lo confirman. El escenario político de los diferentes países de América Latina confirman aquello. Hace 25 años, se me ocurre en Ecuador, pero en muchos países de América Latina, elecciones presidenciales, había 10 candidatos presidenciales, por decir un número. Los 9 primeros eran representantes de los diferentes sectores oligárquicos de nuestros países, ¿no? Los caudillos o los representantes de los caudillos, de los diferentes sectores, de las diferentes regiones, las élites que pugnaban entre sí para captar el poder central del Estado. Y por allá el 10º era un representante de la izquierda o el progresismo. En el caso nuestro, con suerte llegaba al 4% cuando le iba bien. Hoy es América Latina, hay excepciones, la excepción brasileña, con el eterno candidato Lula, que siempre llegaba a segunda vuelta y que hacía que el progresismo estaba en la pugna de verdad, ¿no? En la lucha por la contrahegemonía. Pero en general en América Latina, los 90s, incluso después de la democratización de los 80s, en los 90s, era élites pugnando entre sí para captar el poder central. Lo que ha sucedido en estas últimas 2 décadas, en ese sentido, yo creo que es un cambio profundo. Hoy somos la otra mitad, el otro 50%, somos la contrahegemonía. No sé si somos hegemonía, creo que no, pero somos la contrahegemonía, y cuando no ganamos, estamos en la segunda vuelta, tenemos mayoría legislativa, controlamos muchos gobiernos locales, autónomos, nosotros decimos en Ecuador, las alcaldías, somos la otra mitad, y eso no creo que vaya a cambiar. Yo creo que América Latina, y lo estamos viendo incluso con el retorno de la izquierda, de alguna manera el retorno de la izquierda ahora, incluso con liderazgos de segunda generación o nuevos liderazgos, confirma que la primera oleada progresista, o la primera ola progresista, no era apenas una excepción o un fenómeno excepcional en la historia, sino que realmente América Latina está cambiando. Y esto me parece muy importante, y esto significa un cambio ideológico, un cambio político, un cambio en los sentidos y en los sentidos comunes. No hay otra manera de explicarlo. Yo creo que eso es, digamos, la visión del vaso medio lleno. La visión del vaso medio vacío es que, de todas formas, nos falta muchísimo para
poder plasmar en nuestras sociedades lo que fue el sueño nuestro de transformación radical de la sociedad. Es decir, lo decía Álvaro ahora, hemos incluido a los excluidos en un sistema, no necesariamente, estoy simplificando aquí, pero no necesariamente hemos transformado radicalmente ese sistema. Por supuesto que a incluir excluidos, a incluir a nuevos actores en la ciudadanía cuando eran excluidos de esta misma ciudadanía, se transforma de todas formas el sistema. Yo soy más experto en relaciones internacionales que en ciencia política, pero la mayor revolución del sistema internacional fue cuando pasamos de tener 40 miembros de las Naciones Unidas a tener 190. ¿No? Evidentemente, las Naciones Unidas en cuanto a su sistema organizativo no ha cambiado, de hecho debería cambiar, pero el incluir a naciones postcoloniales radicalizó el sistema internacional, cambió, transformó. Entonces sí, en la inclusión hay un cambio, hay una transformación, pero es limitada y tenemos, creo que, aceptar que en América Latina, incluso cuando han pasado procesos políticos transformadores, todavía tenemos a un capitalismo muy fuerte, un neoliberalismo que todavía ejerce su poder seductor sobre nuestros pueblos y que no está derrotado. Y esto tiene que ver con muchísimos factores. Uno de los factores es quizás, y hablo en el caso del Ecuador, no acompañamos con suficiente trabajo político el trabajo de transformación desde el gobierno. Uno de los factores, hay muchos otros, creo que es particularmente un fenómeno ecuatoriano, quizás menos en el caso boliviano, donde hubo movimientos sociales que realmente acompañaron con mucha fuerza las grandes transformaciones. En el Ecuador creo que hubo mucho, yo creo que el Ecuador es un gran ejemplo de gobierno. Podríamos hablar de eso durante tiempo y defendería por qué creo que el Ecuador realmente se acercó quizás más que otros experimentos progresistas de América Latina por un cambio en la matriz productiva, por plantearse una transformación productiva fundamental que tendría repercusiones sistémicas y estructurales sobre el tipo de sociedad que estábamos conformando, pero lo hicimos desde el gobierno, lo hicimos con los mejores cuadros, los mejores talentos en el gobierno y no en la organización social, no en la organización de base. Y esto significó un abandono del proceso político desde abajo, que creo que fue un error y un error estratégico. Recuerdo la empleada doméstica, decimos en Ecuador, no me gusta el término, la trabajadora del hogar que trabajaba para algunos vecinos que yo conocí durante muchos años en Ecuador, la señora María. Y en el 2017, poco antes de las elecciones, en el que estaban los dos candidatos Moreno y Lasso, en aquel entonces nosotros queríamos que gane Moreno, ahora estamos muy arrepentidos, hubiésemos querido que gane Lasso de una en el 2017, hubiese sido menos complicado para nosotros. Pero bueno, en fin, le pregunté a la señora María para quién iba a votar. Y, María, ¿qué iba a hacer en las elecciones? La señora María era una señora que había estado vendiendo helados, llamamos en Ecuador bonais, esos que vienen, que son de chupar, ¿no? Helados de funda, en un semáforo, que venía de un sector urbano marginal muy precario en la ciudad de Quito, mucha pobreza estructural muy fuerte, que trabajaba de empleada doméstica en varias casas y que a través de la Revolución Ciudadana, el nombre que dimos a nuestro proceso político, logró pasar de un salario probablemente alrededor de $70 mensuales, en Ecuador la economía es dolarizada, así que $70 mensuales, a cerca de $400 mensuales, que era el salario mínimo en el Ecuador, que además si no se pagaba el salario mínimo, los empleadores estaban cometiendo una ilegalidad y podían enfrentar graves consecuencias jurídicas, con seguridad social, con pensión, con vacaciones pagadas, es decir, la modernidad en la relación capital-trabajo que no había tenido la señora María nunca en su vida. Ella recibió, recuerdo, un plan de vivienda del gobierno, teníamos un plan de vivienda con bono vivienda, les apoyamos a la gente para que tenga su propia, por primera vez la señora María fue propietaria de su casa, sus hijos fueron a la educación pública, no pagaron nunca un centavo, cuando antes incluso en las escuelas y en los colegios públicos les pedían dinero, les dimos libros gratuitos, uniformes gratuitos, se benefició la gratuidad. Y la señora María tenía una hija que fue la primera de la familia en ir a la universidad pública, becada. Era
la persona que se había beneficiado, así la caricatura de la persona que se había beneficiado por la Revolución Ciudadana. Le pregunté a la señora María para quién iba a votar y me dijo, creo que voy a votar por Lasso. Y le dice, pero ¿y por qué? Me dice, no, lo que pasa es que yo ya no soy pobre y ustedes son el partido de los pobres. Ahí me di cuenta que habíamos hecho transformaciones estructurales, pero que no habíamos acompañado el proceso con lo suficiente. Sí, lo hicimos, por supuesto, fuimos de hecho el partido más grande de la historia del Ecuador, pero bueno, Ecuador es un país con una historia muy larga de fragilidad de los partidos, así que no somos el mejor ejemplo en ese sentido. Pero me di cuenta que no habíamos acompañado con suficiente trabajo político y me di cuenta que eso era una de las grandes lagunas de nuestro proceso. Creo además que nuestros procesos, y quizás aquí haya que incluir a Bolivia, generó este proceso de inclusión en el mercado, inclusión en el sistema capitalista, inclusión en la modernidad, en las relaciones capital-trabajo, pero de todas formas se incrementó el poder de compra, el poder adquisitivo, el poder de consumo de personas que habían estado en la pobreza, pero caímos un poco en la trampa de crear clases medias aspiracionistas, ¿no? Y en ese sentido, cuando llegó un poco la crisis de los commodities en el 2014, 2015, 2016, se estancó la posibilidad de crecimiento. Muchas de las personas que habían votado tradicionalmente por nosotros, pues nos abandonaron. Algo muy parecido pasó en Brasil y en varios países de América Latina. Así como para la autocrítica, por supuesto que podríamos añadir muchos otros factores, medios de comunicación extremadamente agresivos, que juegan un rol muy importante en cuanto a la construcción de hegemonía, y ahí la izquierda todavía no tenemos una solución para eso. Evidentemente, caerles con un marco fuertemente regulatorio atenta contra la libertad de expresión, y somos denunciados además si es que lo hacemos incluso de forma muy moderada. Generar mayor pluralidad no es fácil, lo hicimos con medios públicos, se volvieron medios de gobierno más que medios públicos. O sea, no hemos encontrado una solución para el problema gravísimo de medios de comunicación oligárquicos, que sí lo son, y son mecanismos de propaganda para el viejo colonialismo en nuestros países. Y bueno, también tuvimos que convivir con el auge del colonialismo digital, que empezó con nuestros procesos. El colonialismo digital en los medios, en las redes, nace por allá cuando nosotros llegamos al poder en el 2007, ustedes en el 2005, y el colonialismo digital no fue exactamente una plataforma para el progresismo, sino más bien para todo lo contrario, ¿no? Para el neoliberalismo, el consumismo, en algunos casos la reacción, la violencia política, etc. Entonces, bueno, vaso medio lleno, América Latina cambió, vaso medio vacío, no sé si logramos realmente cambiar el sentido común desde una perspectiva capitalista, neoliberal y colonial, tanto como quisiéramos haberlo hecho. Perdón que me haya extendido. Pues muchas gracias, Guillaume, María, Álvaro. Y es imposible en ese momento no pensar en lo que acaba de ocurrir en Chile y cruzarlo con esa descripción magnífica que hace María en el libro sobre ese proceso de construcción estatal, ¿no? Bueno, yo creo que María cita algunas veces a Hobsbawm. Voy a sacar aquí una de las citas, ¿no? Dice, ¿no? En estos antecedentes el recurso a lo mítico, lo ideológico, lo histórico y lo espacial se convertirá en excusa para reconstruir los llamados pasados sociales formalizados. Pasados sociales formalizados. Luego, María describe sobre la transición al Estado colonial, que la generación de un andamiaje institucional para significar legalmente al nuevo sujeto de soberanía a partir de un escenario constituyente. Mirando esto, mirando Chile, mirando a las ideas de María, a las aportaciones de Hobsbawm, no puedo dejar de pensar también en Benjamin Esa historia
contada por el ganador, ¿no? El vencedor. Y esa característica de cambio que marca el pasado, o sea, quizás el futuro no podemos cambiar, pero el pasado podemos cambiarlo en todo el momento. Y parece que Bolivia ha conseguido generar una nueva narrativa, o sea, ha conseguido refundar la república. Y hemos visto ahora lo que pasó en Chile. Un país que lógicamente ha marcado el espacio del neoliberalismo en el continente. Pero, y ahí volveré a preguntar primero a Álvaro, María y Guillaume, ¿no? Delante de esas dicotomías y de estos escenarios tan distintos, ¿no? El fracaso chileno, me estoy precipitando a llamarlo fracaso chileno de momento. ¿El éxito boliviano es también una precipitación? ¿O cómo poner ahora en comparación, en tensión estas dos situaciones? Sí, Rafael, la derrota de la aprobación del referéndum en Chile nos mueve el piso a todos, ¿no? Pero me atrevo a pensar que era una derrota inevitable, previsible, aunque suene feo, por varios motivos. Primero, porque es una constitución, unos convencionales, le llamaba, que no tenían un liderazgo compartido. Somos sociedades, el mundo, y más América Latina, profundamente presidencialistas. Y no puedes tener tú el avance de una constitución si no tienes una presencia y un liderazgo y una conducción desde el Ejecutivo. Eso pasó en el Ecuador y eso pasó en Bolivia. El Ejecutivo se metió a la Constitución, a la constituyente. Se metió. Pero eso no está en la norma. Sí, pero son los hechos. Y asumió el liderazgo y se jugó en la constituyente. Y lo mismo pasó en Ecuador. La constitución en Chile es huérfana. Y a último momento se mete algo, entiendo, respetuosos ellos, se meten, pero para decir, aunque se apruebe o no se apruebe, igual vamos a cambiar esos artículos. Entonces, ¿para qué a la Constitución? ¿No? Esa es una gran debilidad. Porque el Ejecutivo tiene poder performativo. El Ejecutivo crea lo que dice. Tiene ese poder de producir la realidad que enuncia. La constituyente no, o los convencionales no. Era un texto. En boca del Ejecutivo era un texto con efecto práctico. ¿Dicho desde dónde? Desde el lugar de la enunciación del poder ejecutivo. Mira, si yo digo, esto está mal, como Álvaro García, no pasa nada. Si soy vicepresidente, esto está mal, eso es titular. Sale un decreto, se vuelve hecho político. Desde donde hablo, tengo un poder de crear la realidad que hablo. Y eso te da el gobierno. Ese es un primer punto débil de arranque, esa ambigüedad. No tuvo liderazgo la Constitución, el texto constitucional. Un segundo problema, cariño, que uno dice con cariño, pero ahora se les dijo a los compañeros. Y a veces dicen, es un país pequeño, no pasa nada. Pero no, a veces el pequeño puede enseñar al grande. Segunda cosa, el debate entre los compañeros del gobierno de Chile. ¿Tomamos medidas ya en marzo, abril, mayo? ¿O esperamos a que se apruebe el texto constitucional? El ejemplo de Ecuador.
el ejemplo de Bolivia. Llegas al gobierno, tomas medidas. Nacionalizas, distribuyes, quitas tierra. Para eso has venido. Y luego dices, pues eso que estamos haciendo, la Constitución lo va a defender y lo va a ampliar. Muestras en los hechos lo que es la nueva Constitución en marcha, aunque no esté aprobada. Decisionismo gubernamental. Los compañeros de Chile, mis amigos, apostaron a esperemos que se apruebe el texto constitucional. ¿Qué puedes ofrecer tú a una población asfixiada por la violencia, asfixiada por la inflación, asfixiada por la falta de recursos a raíz del parón del 19, del 20? Es con hechos prácticos que tienes que acercarte a la población. Porque si no, el texto se vuelve en un texto de los abogados. Los abogados pueden discutir. A mí, ¿cómo me llega a mis angustias diarias? Yo estoy asfixiado con la inflación, que todo sube cada semana. ¿Qué me dice la Constitución para la inflación? El gobierno te dice esto. Les impusimos una tasa a los ricos de unos impuestos y con ese dinero tu alimento básico está congelado. Es un hecho práctico. Esa Constitución me gusta. La Constitución en la que especialistas debaten el preciosismo de una palabra y el origen en Hobbes o el origen en Montesquieu, ¿a quién le importa? ¿A 10 personas? ¿O a 20? A la gente le importa la inflación, a los 20 o 30 millones. Ese fue para mí el segundo error. Esperar a tomar medidas prácticas después de aprobar el texto constitucional, cuando había que mostrar hoy lo que la Constitución va a defender y va a ampliar. Hoy tomo medidas. Quiero aplicar impuestos, pues impuestos a los ricos. Hay que distribuir la riqueza, pues distribuimos este dinero. Hay que estatizar el cobre, pues lo estatizas. Y sobre eso, oye, la Constitución esto lo va a defender y lo va a mejorar. Es una Constitución práctica. No es una Constitución para doctores de Derecho Constitucional. Segundo gran error. Y es de política. Dicen los compañeros que teníamos una oposición muy cerrada, pero por supuesto, Nardi, acuérdate, mi embajadora. ¿Qué decían de nosotros en la Constitución? Que iban a quitar las casas. Que íbamos a quitar las casas de las personas. Que íbamos a convertir las iglesias en sindicatos, en sedes sindicales. Que íbamos a prohibir la religión. Que éramos unos comunistas infames. Eso salía en radio, en televisión, en afiches. Me acuerdo una foto de Evo con sus cuernos de demonio, pegado en toda la zona del campo. Eso siempre ha hecho la derecha. Tú no puedes ir a ese combate ingenuamente, diciendo no, que el texto constitucional, según Montesquieu, que el Estado de Derecho, anda. A esa mala propaganda que siempre la oposición va a hacer para liquidarte, los hechos prácticos. Te he nacionalizado. ¿Y qué? He nacionalizado a Repsol, a Total, a Petrobras. Y con ese dinero de los gringos tienes educación gratuita y tu mamá tiene un ingreso garantizado en su jubilación. Eso es la Constitución. Gracias. Pues esa es la Constitución. Lo entiendo. Y entonces ahí ya no cuenta que me van a quitar mi casa. Porque claro, siempre estamos en minoría. Los gobiernos progresistas siempre estamos en minoría. Nunca tenemos recursos para poder difundir nuestras ideas. Nos falta redes, nos falta radio, nos falta televisión. Las ideas de ellos y sus comentaristas y sus influencers siempre son más influyentes que nosotros. Pero si tienes el gobierno, tienes el poder ejecutivo para hablar con los hechos
por encima de la radio, de la televisión, del influencer, de las redes y de los bots y de todo ese aparato que siempre va a estar contra vos. Entonces, no puedes ir a un combate ingenuamente, pensando que hay reglas y que todos van a desenvainar la espada y con decencia se van a saludar y van a estar jugando como una esgrima. No, esa no es la política. Esa no es la política. Yo creo que nuestros compañeros en Chile de entrada se lanzaron a una batalla perdida, ¿no? Era muy difícil ganar, era casi imposible. Sucedió lo que tenía que suceder en una situación así. ¿Qué lección saca uno? Que necesitamos conocernos más. Que necesitamos entre los latinoamericanos y luego con los europeos y los estadounidenses que luchan, mirarnos de igual a igual. Ese país Ecuador y ese país Bolivia, pequeñitos, casi insignificantes, aprendieron mucho que podía ser recogido por los compañeros de Chile. Y si había una actitud de sentarnos, de conocer, de aprender, de convocar. Oye, ¿cómo le hicieron esto? Yo creo que hubiéramos resuelto parte de los problemas que teníamos. Yo pues yo celebro que nos hayas juntado, que como un Action nos junte con Guillaume, con los compañeros de Brasil, porque tenemos que intercambiar, ¿no? Intercambiar nuestras experiencias del progresismo. No puede ser que repitamos los errores que tienen otros. Una mayor humildad para conocer a los demás, sus experiencias y ver cómo las rescatas es muy importante. Y yo creo que nuestros compañeros de Chile, progresistas y de izquierda, ¿cuántas veces llamaron a Ecuador para preguntar a los constituyentes cómo le hicieron esto? Oye, compañero Rafael, ¿cómo se aprobó este tema? No para que intervenga Rafael, ni Evo, ni Silvia Lazarte, que fue nuestra presidenta, sino simplemente para saber cómo otros han enfrentado problemas parecidos. Eso nos falta mucho. Eso nos falta mucho. Brasil está en lo suyo, Ecuador en lo suyo, Bolivia en lo suyo, Argentina en lo suyo, Chile en lo suyo. Cada cual está en lo suyo y cada cual reinventa otra vez la historia. Cuando lo que pasó en Ecuador ya me sirvió. Nosotros trabajamos apoyándonos mucho en lo que había pasado en el Ecuador, porque ellos avanzaron primero. Aprendimos algunos errores para no cometerlos. ¿Y por qué no de Ecuador y de nosotros que aprendan los otros compañeros de Chile? Y que de Chile y de Ecuador, luego los de Brasil o el país que vaya a tener una reforma constitucional tienen que aprender, ¿no? Esta soberbia es también una limitación. Y me da mucha pena, porque el resultado es una derrota. Y esta derrota va a traer un conservadurismo social, va a afianzar el conservadurismo social. Y tienes un gobierno en Chile, de izquierda, que ha perdido 6 meses sin tomar medidas importantes, que esperó a la Constitución, que ha fracasado y ya tiene el 30% de apoyo. No tiene el Congreso, no tiene texto constitucional, no tiene apoyo social. ¿Cómo va a avanzar? Se le hace ahora de su vida a los compañeros de Chile. Ese curso no era inevitable, era posible superarlo. Y era posible superarlo con más integración con los procesos que pasan en América Latina. Yo creo que nos necesitamos más. La izquierda es tan débil frente a un aparato tan poderoso de las derechas, que no es posible que sigamos viviendo en espacios estancos y feudales sin mirarnos unos a los otros y colaborarnos con la sencillez y la humildad de quien no quiere dirigir, simplemente ofrecer herramientas para que los otros decidan. Me molesta porque afecta a todo el continente. Una derrota de uno es derrota de todos. No es la derrota de Chile. Nos está afectando a todos. Porque la derecha se envalentona. Dice, ahí está, miren.
La explosión del 19 se acabó, ahora venimos nosotros y los mismos apellidos de siempre, y los mismos partidos de siempre, y las mismas tonterías de siempre vuelven a instalarse en la opinión pública. Cuando había habido un gran movimiento de ruptura de lo que se dice, de lo que se hace, otras voces, otros colores salieron a emerger el 19 y el 20 en Chile. Y ahora otra vez una losa intenta aplastar eso, para que las mismas familias de siempre, que en 100 años han gobernado Chile, ahora sigan gobernando y diciendo lo que es ser chileno y lo que es ser ciudadano y lo que es ser recto y republicano. El republicano allí tiene otra significación que aquí en España, ¿no? Aquí el republicanismo está más asociado al 36, allí el republicanismo está asociado al decirlo correctamente, lo que es correcto, de división de poderes, de normalidad, de estabilidad y de conservadurismo institucional. Entonces, a esta contraofensiva conservadora habrá que contraponer con otras victorias, y creo que la victoria que pueda darse en Brasil, que la deseamos todos, puede dar un nuevo impulso para retomar las sendas de la transformación, ¿no? Y tenemos que aprender de Brasil. Y Brasil tiene que mirar a América y no mirar solamente al G20. Nos tiene que mirar a nosotros, nos tienen que mirar a nosotros. Para que sigan siendo más grandes todavía. Brasil es muy grande, es un continente, puede ser más grande con el resto de chilenos, de bolivianos, de argentinos, de paraguayos, de uruguayos, de colombianos, de ecuatorianos, de colombianos, y puede ser Brasil más grande. La necesitamos, ahora necesitamos a Brasil. Y Chile va a necesitar de Brasil para recuperar su fuerza de transformación. Es un tiempo en que las energías sociales tienen que intercomunicarse por vasos. Este es un vaso comunicante. El que tú has hecho el día de hoy es un vaso comunicante. Pequeñito, pero de esos hay que agrandarlos y que sea un tubo que en vez de gas vaya ideas y solidaridad y amistad. Entonces, duele esa derrota, pero no es una victoria, no es una derrota definitiva, y una victoria en el Brasil puede volver a relanzar el espíritu transformador del continente, ¿no? Y sacar las lecciones que los gobiernos progresistas o van profundizando en temas de igualdad o van perdiendo base y se les socava su apoyo. Para un gobierno progresista, detenerse es retroceder. Estabilizarse es avanzar. Mientras para que un gobierno conservador, estabilizar y no hacer nada es consolidarse. Es distinta lógica de un gobierno conservador o de centro derecha que de un gobierno progresista. Un gobierno progresista obligado a dar un nuevo paso y luego otro 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 paso. Porque si no lo devora el sentido común, ¿no? Tradicional, las prácticas tradicionales y conservadoras y los poderes tradicionales que aunque tengas el gobierno, aunque tengas el poder, pedazos del poder del Estado seguirán en manos de otras personas y pedazos del poder económico seguirán en manos de otras personas y pedazotes del poder ideológico y del poder de convencimiento seguirán en manos de fuerzas conservadoras. Decisionismo estatal, audacia y más decisionismo estatal, si estás en el gobierno, es lo que tiene que acompañar a las acciones del progresismo contemporáneo en estos tiempos tan convulsos e inciertos de derrotas y de victorias cortas. María, yo sugiero quizás tomar el punto que Álvaro dice de ese intento de hacer, digamos, los dispositivos jurídicos, la guía y la ruta de la realidad, cuando es la realidad que va por delante. Pues me parece interesante porque precisamente venía leyendo un artículo para leer un poco más sobre lo que había pasado en Chile y había un titular que decía: en los procesos constituyentes no hay vencedores ni vencidos. Me quedé pensando ahí. No entendí el contexto del titular, pero entendía también lo que había por detrás. Venía de gente del
digamos, del universo, por decirlo así, de personas en torno a la constituyente. Es un poco lo que decía él, ¿no? Utilizar los dispositivos jurídicos para creer que con eso, simplemente poniendo eso en escena, los doctorcitos, las doctorcitas, vas a cambiar algo, es desconocer, y hablo más desde Bolivia, que es lo que más conozco, yo Chile apenas lo conozco, desconocer el propio país sobre el que estás trabajando. Y desconocer también que las constituyentes, o así las entiendo yo, así la entendí en Bolivia, son también un espacio de concertación y un espacio de reconstrucción, de diálogo, de tiempo en el cual hay una suspensión de las creencias porque hay posibilidad de que entren otras cosas. Si empiezas con los legalismos, empiezas con las discusiones y los reglamentos, las míticas discusiones sobre los reglamentos en las constituyentes, pues bueno, ahí tienes un pequeño problema. Lo que pasa es que yo creo que en Chile, y también desde toda mi ingenuidad, mi humildad, creo que hay algo, precisamente retomando a Hobsbawm, que tienes que leer y asimilar si eres gobierno. Y es que tu pasado social formalizado pasa porque has vivido una dictadura que ha orientado un proceso de transición igual que aquí en España. Es decir, no hubo un proceso de ruptura. Los dictadores pilotaron el proceso de transición. Entonces, ese pasado social formalizado dice mucho también de la formación social chilena y lo dice de la española, sin duda, aunque nos olvidemos y miremos para otro lado, ¿no? Entonces, si vas a jugar en esos escenarios que dicen en los que ingenuidad cero, tienes que tener en cuenta que eso está ahí, porque partes de ese escenario, ¿no? Aquí, allí y en otros lugares. Luego hay una cosa que a mí me llama la atención más procedimental, que eso es un poco de jurídico, pero no exactamente. No entiendo por qué habilitan el voto obligatorio. Es decir, si sabes, yo no sé mucho de geografía electoral, sé 4 cosas, pero es verdad que si tú no tienes como obligatoria la participación nunca, ¿por qué habilitas el voto obligatorio para el plebiscito? Te vas a encontrar con un 20%, un 30%, un 40% más de personas que participan. Entonces, el no ya estaba. Había un no que ya estaba, pero hay mucho silencio, porque precisamente cuando se hacen esos procesos de ruptura comandada, hay mucho silencio, igual que aquí. Entonces, en realidad nos quedamos con un 20% de personas que cambian desde el plebiscito, donde el apoyo a una nueva Constitución fue del 78%, a este rechazo. Entonces es muy interesante porque nos tenemos que mover en ese y ver un poco qué pasa. Yo creo que una de las cosas que pasa, evidentemente, lo que decía Guillaume, ¿no? Y que comparto con él que no era una sorpresa, pero lo que dice él, los medios, es decir, no vamos a la culpa de todos los medios, pero si tú estás en un gobierno, sabes lo que son los medios. Y si juegas, si te metes en el barro, te metes. Luego dices, a mí me he salpicado. Si te metes, ¿no? Entonces, las campañas mediáticas y de mensajería privada, ¿no? Lo que decía el WhatsApp, Telegram financiadas, por ejemplo, con el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, con el tema de se rompe Chile, eso es mítico, ¿no? Se rompen los estados, también en Bolivia funcionó durante un tiempo, y también aquí lo de se rompe el estado es una cosa que agita todos los males. Bueno, pues yo creo que ese tipo y las pensiones, que fue uno de los últimos debates, ese tipo de debates sacados de contexto, metidos en campañas financiadas, metidos en los medios, pues eso agita fantasmas que tienen mucho que ver con, bueno, pues el meter cierto orden. Y luego hay una cosa que ha dicho Álvaro, que es que yo la comparto al 100%. Es decir, el proceso constituyente es otro tren que tiene que tener un maquinista. Entonces, en el caso de Bolivia estaba claro quién era el maquinista. Y creo que es fundamental para entender cómo se termina el proceso constituyente y todo el camino que se abre. Pero si no estás de maquinista, hay una mezcla entre desafección, inestabilidad. Una encuesta decía que mucha gente votó rechazo por la inestabilidad. No, la inestabilidad era el conflicto que hubo antes de 6 meses. Pero claro, si le das la vuelta a la tortilla y dices que la inestabilidad está en un proceso constituyente, hay un trabajo de socialización que falta sobre lo que es un proceso constituyente. Y ahí vuelvo con Bolivia. En Bolivia se hicieron por lo menos 2 cosas que a mí me parecen ejemplares. Lo que decía él, hay que hablar, hay que compartir. Han estado haciendo constituciones al lado tuya todo el tiempo. Pregunta, no sé. Una de ellas fue el tema de la socialización. Había, creo recordar que eran 90 propuestas de texto constitucional en Bolivia. 90 que se podían manejar, habría seguro que muchas más. Esos documentos circulaban, esos documentos se sistematizaban, esos documentos se compartían, se socializaban, se hablaba, se hacían talleres con papelógrafos en el pueblo más michi para que todo el mundo leyera lo que se estaba proponiendo y el porqué.
Si tú haces eso, estás abriendo no solamente un espacio de debate y un espacio de interpelación, sino un espacio de apropiación del proceso, porque aunque no tengas razón, estás debatiendo y estás diciendo eso lo rechazo, pero yo sé contigo lo que voy a rechazar. Si no hay ese intercambio, si tú no socializas ese proceso y haces que la gente sea parte de ese proceso, y sobre todo en un tiempo tan corto, que eso entraré después. Había una instancia en Bolivia que se llamaba La Repaca, había muchas obviamente, pero había una instancia que estaba dedicada exclusivamente a socializar, a recoger, a sistematizar, y había una cosa que era totalmente maravillosa, que eran los foros territoriales donde los constituyentes estaban obligados, al menos cada 2 meses, a ir a su circunscripción y contar lo que se estaba discutiendo en el otro lado. Lo entendieran o no, porque muchas veces las discusiones legales yo tampoco las entiendo, y además me dan igual, o sea, no es una cosa que me interese. Pero cuando hay esa correa, la gente se siente parte de algo, la gente se siente parte de ese cambio. Ciertamente Bolivia fueron 5 años y el proceso constituyente fue más largo. Pero yo creo que hay una parte fundamental en el que si se abre ese proceso y se cree realmente que va a ser una herramienta para transformar, no creamos que va a ser un textito el que va a transformar las cosas, hay que transformar las prácticas sociales. Y una muestra interesante de todo esto es como en 2019 la Constitución no se pone en duda. Es decir, intentan desmantelar el Estado plurinacional, pero la Constitución estaba ahí todo el tiempo, una cosa muy sorprendente, ¿no? Porque yo creo que a pesar de todo tiene una legitimidad que está basada en el tiempo, en el trabajo sobre eso. Yo no sé de lo que se hablaba en la Constituyente, no tengo ni idea, a lo mejor se contaban chistes, o sea, no lo sé, pero lo que había era una apertura de un tiempo de suspensión de las cosas en los que las personas estaban todo el tiempo hablando de la Constituyente, pero todo el tiempo digo toda la población, porque se tenía que socializar lo que era una constituyente, no se sabía, había gente que entregaba ejemplares de una propuesta de constitución. O sea, quiero decir, ese era el nivel de movilización que había. Entonces, claro, eso, si tú lo acompañas como maquinista, o como quieras llamarlo, pues claro, pero tienes que acompañarlo. No puedes hacer, bueno, a ver cómo va la máquina, porque igual la máquina se descarrila, ¿no? Y tú tienes, además, yo creo que ese deber. Tú estás ahí por algo, te han elegido para algo. Y en el caso de Chile, yo creo que más allá del espacio formal de la constituyente, de las discusiones teóricas que me comentabas, está el tema del formalismo, lo que decías, ¿no? Un poco, ya no tanto de cuestiones jurídicas, sino el formalismo. Tú has tenido 6 meses de protestas, vamos a dejarlo en 6 meses, ¿no? Aunque sean 2 años, no importa, luego viene la pandemia, con lo cual todo cambia, etc. Y pones 1 año de plazo para redactar una constitución, 1 año, pase lo que pase, no sabes lo que va a pasar. Tienes un plazo para obligar a producir un texto, pero entonces no estamos produciendo una constitución, estamos produciendo un texto legal para salir del paso. Si tú abres el tiempo formal constituyente, yo creo que lo que tienes que hacer, esto lo digo yo que no tengo que hacer nada de esto, obviamente yo estoy en la universidad, pero si lo tengo que hacer, lo abro. Y si me tengo que estar 1 año discutiendo sobre el reglamento, porque en realidad no se está discutiendo sobre el reglamento, en realidad estamos viendo quién eres tú, quién soy yo y lo que estoy contando detrás, lo pasas. Entonces, en el caso de Chile, yo en ese sentido, lo que creo que se produce de alguna manera es escenarios que se extrañan del propio proceso y finalmente se produce un texto muy rápido que yo creo que va a haber otro texto. También hay otra cosa importante y con eso termino, que es que las elecciones presidenciales en segunda vuelta se producen en el medio. Entonces, el torbellino de procesos y de no asumirse, si a mí me eligen como presidente o presidenta en ese momento, elijo pilotar esto, que va a tener mucho que ver en el resultado final. Habrá otra constitución, o sea, no es un proceso cerrado, pero desde luego creo que alguna de esas partes sí han sido importantes. Guillaume, pensábamos en el caso de Ecuador que las últimas elecciones podrían ser una especie de recapitulación y finalmente pues sale Lasso ganador. Andrés ha tenido un desempeño bastante digno, pero no suficiente para ganar las elecciones. O sea, imagino que esto también ha influido la manera como has acompañado ahora el proceso constituyente en Chile y tu perspectiva de ese panorama de cambios y ese proceso, que hemos llamado de construcción estatal. ¿Qué resumen o qué respuesta puedes, no sé, aportarnos sobre lo que pasó en Chile? He visto que esa cuestión del voto obligatorio es un punto que para ti yo creo que es bastante crucial. He visto tu expresión cuando María lo comentó. No sé cuáles podrían ser tus reflexiones dentro de esa experiencia Ecuador, Chile.
y la región? Tengo poco que añadir porque en realidad me parece que lo que se ha descrito sobre el proceso constituyente chileno está muy bien dicho por mis colegas. Es evidente que el liderazgo jugó un rol fundamental, o la ausencia de. Muchas veces los referéndums, los plebiscitos, a la final no son solamente referéndums o plebiscitos sobre el tema que se le plantea a la ciudadanía, sino que muchas veces acaban siendo referéndums sobre el ejercicio de gobierno, ¿no? Lo hemos vivido en muchas instancias, por lo que efectivamente el liderazgo juega un papel fundamental. Si es que no hay apoyo para el gobierno, que además está a favor de una nueva constitución, pues es muy complicado que el proceso constituyente se salde con un éxito. Me recuerda el fracaso del proceso del plebiscito por la paz en Colombia, que a la final fue todo menos una votación sobre el tema de la paz. En realidad, en aquel momento, el gobierno de Juan Manuel Santos había perdido mucha popularidad, había todo un debate sobre el tema del género, incluso que la ultraderecha uribista estaba acusando al gobierno Santos de estar introduciendo políticas de mucho mayor apertura en cuanto a cuotas para mujeres en el gobierno. Había un debate también sobre las identidades sexuales, etc. Y se fueron por ahí, hicieron una campaña sobre este tema cuando la pregunta era, ¿está a favor o no del proceso de paz? Entonces, algo parecido sucedió en Chile, en un contexto chileno marcado además por dos componentes importantes que Chile no había vivido antes, o en mucho menor medida, el gran problema de la inseguridad en Chile, que se ha disparado en los últimos meses. Chile era uno de los países con tasa de homicidio muy baja, con índices de criminalidad que eran, bueno, que había criminalidad, por supuesto, pero era mucho menor al resto de los países de América Latina. Chile se ha disparado. Es muy fuerte esto. Hay una inclusión de Chile en lógicas en las que no necesariamente está inmerso Chile antes, temas incluso de las redes del narcotráfico regional, y eso tuvo un impacto. No empieza con Boric, por supuesto, empieza con Piñera, pero tuvo un efecto, yo creo que psicológico, sobre digamos, el rechazo al gobierno y sobre el electorado muy fuerte. Esto como primer tema, la inseguridad. Y el segundo tema, la crisis económica, y por primera vez inflación en Chile, que era lo único que había resuelto el neoliberalismo chileno, como siempre resuelve el neoliberalismo, el tema de la inflación, nada más. Por supuesto que todos los demás indicadores terribles en términos sociales, en términos de igualdad, pero Chile no vivía inflación desde hace décadas, y de repente Chile tiene una inflación muy fuerte, que algunos de los vecinos han padecido muchas décadas, Chile no. Entonces, de repente, obviamente, esto también tuvo un impacto. Yo creo que el factor de la obligatoriedad del voto es crucial, porque es la primera vez que se lo introduce, es una variable desconocida, y además, de acuerdo a lo que estoy leyendo, los estudios que estoy leyendo, este abstencionismo es un abstencionismo como antipolítico, del no a la política, del no a los políticos, porque todos son corruptos, todos son iguales. Entonces es un abstencionismo del no, es una negación de lo político, y era probable que ese abstencionismo iba a ser un abstencionismo del no a la Constitución, ¿no? Entonces ahí me parece que también se cometieron algunos errores importantes. Y bueno, Chile es un país conservador, muy conservador. No hay que perder de vista de que la democratización chilena es fundamentalmente, voy a simplificar, pero es pactada. Hay un sector, Pinochet cae con plebiscito fuerte, que marcó, creo que un antes y un después, pero mantuvo cierta legitimidad en ciertos sectores de la población, ciertos sectores importantes, lo que no pasa con la dictadura argentina, que cae en desgracia absoluta. Es decir, ahí hay un proceso histórico chileno que es diferente, con una base del conservadurismo que es muy implantada, y hay unas mayorías silenciosas que no son necesariamente progresistas. Y quizás, y ahí no sé, de pronto, para provocar ahí, de pronto no concuerdan conmigo, pero quizás la Constitución en sí era muy radical, ¿no? Hablábamos de pragmatismo político, y había
artículos de la Constitución que se podía sacar de contexto y ser citados por los medios de comunicación con toda la mala fe del mundo para escandalizar al pueblo chileno, y ahí también se requiere, también lo hicimos de nuestros ejercicios constituyentes. Hay cosas que yo hubiese querido ver en mi Constitución que no están, pero que dije, bueno, no están porque perdemos el plebiscito si los metemos. Entonces ahí hay otro nivel de pragmatismo que también quizás... O quizás una constitución que permitía esas cosas, porque a mí me gusta la constitución chilena, ojo, la propuesta que hicieron, no la actual, sino la que fue rechazada en las urnas, pero quizás haciendo una cosa menos taxativa, con menos artículos, ¿no? Una cosa más corta, pero que te abría la puerta para luego, con el legislador, a través del Congreso, hacer un marco legal que a la final ibas a tener el mismo resultado, bueno, no a nivel, no al rango constitucional, pero ibas a tener el mismo resultado, y vas a permitir por lo menos un proceso en marcha que hoy evidentemente se estanca y con efectos para Chile y para la región. Brevemente sobre Ecuador, eso fue otra derrota muy dura para Ecuador y para la región. Así que entiendo lo que deben estar sintiendo los chilenos en este momento por su país, pero también su responsabilidad con el progresismo regional, porque nosotros lo sentimos mucho. Fue un golpe muy duro y no sé si una vergüenza, pero un sentimiento de culpabilidad frente al progresismo regional que lo vivimos. Llegamos muy cerca, Andrés Arauz, un candidato totalmente desconocido, que había sido ministro, pero un tema muy técnico, y además en el Banco Central, uno de los economistas de Rafael Correa, pero no necesariamente con mucha visibilidad, fue candidato. Muchos de nuestros dirigentes estaban en el exilio, estaban en la cárcel. Hay una persecución brutal en Ecuador, una suerte de neomacartismo, del anticorreísmo muy, muy duro. Y por lo tanto necesitábamos a alguien que no lo iban a poder procesar, que no lo iban a poder proscribir, además un joven, fresco. Bueno, se tomó una decisión, Andrés fue el candidato y sacó un voto duro del 33% en la primera vuelta, ¿no? Ahí en algunas cosas nos parecemos a los argentinos, ¿no? Un voto duro de un tercio de la población, pero luego necesitamos el segundo tercio de la población, que es ese indeciso, que nos permite ganar, y a veces lo hemos hecho en primera vuelta con Rafael, con casi 2/3 de los votos. Entonces, el peor escenario, en el peor momento, que fue esta elección del 2021, con nuestro líder histórico en Bélgica, acusado de todos de las corrupciones que no cometió, en el contexto de la persecución más brutal, logramos de todas formas en primera vuelta un 33%, pero en segunda vuelta llegamos al 48%. ¿no? Y Lasso llegó al 52%, a pesar de que en la primera había tenido 19%. O sea, él da un salto muy importante, y es el salto, básicamente lo da en los últimos 10 días de la campaña, incluso yo creo que en los últimos 5 días de la campaña, con una campaña masiva por parte de los medios de comunicación, pero ya sin tapujos, a favor del candidato Lasso, que incluso la misión de observación electoral de la Unión Europea denunció que eso no generaba unas condiciones imparciales para el ejercicio del voto de la ciudadanía, porque todos los noticieros, o sea, voten por Lasso porque vuelven los correístas, vuelven los comunistas, una cosa muy fuerte, y con el ejercicio que todos ustedes lo conocen en América Latina de la venezolanización, ¿no? Que si Ecuador, si va a ser como Venezuela, y mira a todos los venezolanos que han llegado a Quito, que han llegado a Ecuador, que han llegado, todos estos que huyen de la dictadura comunista, etcétera, etcétera, eso va a pasar en Ecuador. Entonces, con estas herramientas, insisto, bastante neomacartistas, lograron ganar las elecciones. A pesar de eso, en todo este proceso logramos recuperar existencia política. Nos habían proscrito hasta nuestro partido político, no teníamos partido político. Lo que trataron de hacer con el MAS, que no pudieron hacerlo afortunadamente, sí lo hicieron con nosotros, nos quitaron nuestro partido político, destruyeron el partido político, ya ni existe porque Lenin Moreno se quedó con el partido político y luego lo mató. Ya no estaba pasando los umbrales de los mínimo de votos que necesitas para sobrevivir en el sistema electoral. Entonces, se agarró el partido político para poder matarlo, lo logró. Entonces, nos demoramos 4 años volver a presentar firmas para que pudiéramos volver a tener el partido político. Nos decían, no, porque esto, porque ¿qué pretexto? Y al final logramos hacerlo, y hoy tenemos cerca de un 40%, un poquito menos, del Congreso, es decir, somos la primera fuerza política,
somos quienes tenemos mayores opciones para las elecciones municipales que vienen el año entrante y probablemente las presidenciales en 3 años. Es decir, estamos allí, tenemos partido político, nos hemos reconstruido y estamos mejor que hace 2 o 3 años, pero lastimosamente perdimos las elecciones del 2021, por lo que, insisto una vez más, sabemos del impacto psicológico que tiene en la región y cuánto no quisiéramos estar ahora que estamos seguros que Lula va a ganar, cuánto no quisiéramos estar junto a ustedes en esa lucha por recuperar una América Latina soberana, integrada, la integración fundamental, uno de los retos que todavía no retoma la nueva izquierda en el poder, la integración para insertarnos de forma democrática y soberana en el mundo. Guillaume, me gustaría seguir contigo porque has tocado exactamente el punto de la tercera y de la última pregunta, que va a ser ahora bastante corta para ya encerrar nuestro acto. Y es que no se trata solo de la disputa de los aparatos del Estado, es también identificar que hay una factoría de odio y de miedo que se instala de manera muy capilar en los tejidos sociales. Y esa es la realidad a la cual el espíritu de la democracia tendrá que enfrentarse, ¿no? Cómo domesticar ese odio, ese miedo y cómo volver, ¿no? al camino, pues en casos como Brasil, puramente camino de la civilización. En otros países más afortunados, sencillamente políticas sociales más justas, más igualitarias. O sea, ¿cómo enfrentarse a esa cuestión de la animosidad y del odio que luego nos pone el atentado en contra de Cristina Kirchner, que por muy poco no termina en muerte, y todo ese mecanismo de odio que ya no va a depender de un líder hacer como mandar a alguien matar. O sea, es que ya está, el escenario ya está montado y esa parece ser la realidad en donde nos vamos a mover los próximos años. Sí, es una pregunta muy difícil de contestar con precisión. La respuesta general, yo diría, es con espíritu democrático, ¿no? Es decir, no cediendo nuestros valores, seguir en la lucha, seguir acompañando a nuestro pueblo, pero es evidente que enfrentamos violencia, una violencia creciente, es parte de la reacción frente digamos, a este peligro que ven las élites de mayor democratización, de mayor igualdad, de mayores derechos. Eso genera resistencia, lo vimos ahora con terrible atentado contra la vida de Cristina, lo estamos viviendo en la campaña en Brasil, con enorme violencia fascistoide, ¿no? Violencia de las milicias. Me preocupa mucho Colombia, que es un contexto violento, que siempre lo ha sido, que nunca ha tenido el progresismo en el poder. En Colombia la cosa es con magnicidio, no es con muerte, entonces hay que ponerle mucho ojo a Colombia. A la final, yo creo que la violencia de nuestras élites no cambia si no cambian nuestras élites. Y eso es un proceso, yo creo que todavía tenemos que apuntar hacia allá, es decir, tener otras élites. Uno de los grandes problemas de América Latina son sus élites, digo, obviamente en general, no estoy hablando de individuos, estoy hablando de grandes categorías. Las élites latinoamericanas son muy premodernas, son muy feudales y no toleran que la plebe, para usar el término que le gusta a Álvaro, adquiera derechos y tenga igualdad. Yo creo que a las élites latinoamericanas les gusta más la desigualdad y su posición relativa dentro de la sociedad que la prosperidad con mayor igualdad. Es decir, prefieren ser menos ricos y que les vaya menos bien y que haya medio caos y inestabilidad política como había en Bolivia, en Ecuador en los 90s y como estamos viendo que en algunos lugares de América Latina vuelve. Prefieren el tener republiquetas bananeras, pero en las cuales ellos están al mando, que estados modernos, democráticos, con derechos,
con mayor igualdad en los que tengan que compartir el poder con otras clases sociales. Y eso es un grave problema que tiene que ver con el modelo productivo en nuestros países, el rentismo histórico. Nuestras élites han vivido de las bondades de la naturaleza, ¿no? Sea en la mina o sea en la tierra fértil de nuestro subcontinente. Y eso se logra, cambiar eso es cambiar la matriz productiva de nuestros países. Que no seamos productores exclusivamente de materias primas, que podamos tener una burguesía industrial, para ponerlos en términos capitalistas, que tengamos una economía más diversificada, es decir, que cambiemos nuestro patrón de acumulación de capital. Ahí tendremos algo mejor, no algo perfecto, pero algo mejor con élites más modernas. Y solamente un último punto sobre las élites y su violencia. Las élites, también hay un componente geopolítico, porque las élites han sido protegidas siempre por los Estados Unidos, sobre todo en el actual sistema mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de la Guerra Fría y después. La doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos, uno de los prerequisitos, de las condiciones necesarias para poder ejercer su poder a nivel mundial, es tener un hemisferio pacificado, es tener un hemisferio dócil, y ese rol los Estados Unidos le han entregado a las élites latinoamericanas en una suerte de alianza perversa. Prefiere Estados Unidos que haya democracia formal con elecciones, ¿no? Que se ve mejor, pero lo hemos vivido en los 60, 70, 80, no siempre es necesario. Cuando hay una amenaza verdadera a sus intereses, hasta pueden aceptar dictaduras, y lo estamos viviendo todavía con golpes de Estado que han sido apoyados por Estados Unidos. Es decir, hay un problema ahí entre ese vínculo entre la docilidad de América Latina frente al poder de los Estados Unidos, nuestras élites, y la carencia, la falta de democracia que existe en nuestras repúblicas. Esto es lo que yo te diría, la violencia, esa violencia no se va a ir si es que no logramos tener un país más democrático, con élites que entiendan que tienen que redistribuir la riqueza, y también, no solamente la riqueza, también redistribuir el poder. María, algunos comentarios finales pensando en tu análisis en profundidad del 2005-2020 y la actualidad, y también esa dualidad, democracia, odio, violencia. Y pensando en Brasil también, a mí me parece que Brasil es fundamental en todo esto, no solamente por su propia capacidad en términos de población, en términos económicos, sino por lo que representa, ¿no? Lo que representaría una victoria de Lula. Yo había preparado esta intervención forzando un poquito las cosas, como es la última, y me gustaría unir al tema de lo que has mencionado de Cristina, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, lo que ha ocurrido en Bolivia también. Y me gustaría relacionarlo también con algo que ocurre aquí, que no ha salido porque no es el tema del foro, pero que es la guerra que tenemos en nuestro espacio, ¿no? En Europa, en la que nosotros participamos de manera activa. Entonces, yo creo que estas cosas que ocurren son convulsiones. Utilizaba la palabra antes. La palabra convulsión me parece muy gráfica en torno a lo que se entiende por democracia, ¿no? Parece como más o menos evidente que la hegemonía del capitalismo como economía política está clara. Puedes ajustar más, menos, de aquí y de allá, pero la base, ya no hay esa disputa entre dos formas posibles de economía política. Entonces la cuestión ahora se convierte en cómo defines a los enemigos, a partir de qué, ¿no? El cómo debe ser esa democracia y sobre todo cuál es el foro para dirimir el conflicto político que también tiene la democracia, porque la democracia también es lucha, obviamente, ¿no? Pero claro, es un proceso inacabado. Para mí lo que ocurrió con el atentado de Cristina, no voy a hablar de Brasil porque están estos señores aquí y me da un poco de vergüenza. Lo que ocurrió con el atentado de Cristina, que es una líder política de las más importantes, sino la más importante de un país que descubrimos a Eva, ¿no? Es un ejemplo de algo que se ha ido convirtiendo en algo que apuntaba Guillaume, ¿no? Es una especie de pequeño hábito, no un modismo. Primero hay 5 minutos tras el atentado donde todo el mundo sale a la calle y condena, y después ya viene nuestro querido amigo, que es el repudio condicional. Sí, pero es que no, bueno, hizo esto, pero claro, es que también el otro es malo. Entonces, uno es malo porque, pero los otros también. Entonces, es esa cosa de con cuidado ante determinadas cosas. Pasa con la guerra, pasa con Cristina y pasó con Bolivia.
Entonces lo que aparece es un silencio, y estoy hablando desde aquí, ¿no? No solo desde aquí, creo que también en América Latina se producen los silencios, ¿no? Y me parece que eso es lo peor que puede ocurrir en un escenario político, ¿no? Porque yo creo que los discursos de odio están ahí, pero no están solo en el muchacho que dispara la pistola, ¿no? Yo no creo que sea un loco que... No, o sea, están circulando todo el tiempo, formamos parte de ello, no sabemos a veces cómo reproducirlo o cómo salirnos de ahí, ¿no? Y cuando se impone el silencio porque no quieres participar en esos discursos que están cercanos al odio o en ese repudio condicionado, lo que ocurre es que no se encuentran lugares ni para la crítica, ni para palabra, ni para dónde encontrar los límites de la democracia en lugares desde esto es muy antiguo y yo soy una señora y por eso digo estas cosas. Seguro que los jóvenes pensarán totalmente distinto, hablarán de Twitter, pero yo sigo pensando en que tienen que existir formas democráticas donde existan lugares para las palabras, para la enunciación y también del desacuerdo. Pero claro, en esos desacuerdos tiene que haber unos comunes sobre lo que rechazas también. No es tanto que en democracia no haya enemigos, pero también, es decir, se supone que hay que el espíritu de la democracia que decía Guillaume, ¿no? Hay que marcar dónde se está, cómo salir de ahí, pero sobre todo yo creo que una de las formas de hacerlo es no tolerando los silencios sobre las cosas, ¿no? Ni los cercos mediáticos, ni la violación a los derechos humanos, ni que pase todo eso y además se diga que no es un golpe. O sea, ese tipo de cosas que son cotidianas y que yo sí creo que podemos hacer todos y todas. Es decir, un poco, no los grandes hechos, que también, por supuesto, y que por supuesto los gobiernos tienen que participar en las instituciones, sino también en el día a día, invitando, ¿no?, a lugares de enunciación, a formas de palabra donde, bueno, pues donde hablar sobre lo común y también sobre lo que rechazamos de manera común, para que no se construyan los enemigos en lugares no democráticos, que es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Eso he dicho. Álvaro, una cosita pequeña. Te voy a ajustar el micrófono porque creo que se va solo un poco. Ya. Y añado el comentario exactamente ese, es que parece que en Bolivia ha fracasado exactamente algo que en Brasil y en otros países hay mucho éxito. Cuando hemos visto el nombramiento de aquella señora, no vamos ni a decir su nombre, pero venía con toda la carga simbólica del neopentecostalismo, de ese moralismo que que es el nuevo motor del reaccionarismo en algunos países de América Latina, y vosotros con una preocupación, conscientes del apoyo popular, y decidís abandonar el país para evitar una rebelión que iba a terminar en muertes, inevitablemente. Entonces, bueno, con el apoyo de los amigos en México, se da toda esa operación que es cosa de película, y lo bonito es que meses después regresáis poniendo o respondiendo a un orden democrático. ¿Dónde está ese odio que nosotros vemos diariamente en Brasil, en Argentina? ¿Cómo fue posible, no sé, formular una vacuna contra esa? Porque no ha tenido éxito. Cuando lo intentaron inocular ese virus del odio en Bolivia, no ha tenido éxito. Y obviamente palabras finales, porque ya será la última. Yo creo que lo que pasa en América Latina y en Bolivia, a su modo, es un tema también global, que nos involucra a los que estamos en Europa o en Estados Unidos. Este es un tiempo en el que las fuerzas conservadoras y las ideas dominantes, los grandes paradigmas que organizaron la vida política de la sociedad,
están entrando en ocaso, en un lento declive. No es que se van a desplomar, pero han perdido brillo, han perdido irradiación. Ya no convencen tan fácilmente, ya no despiertan entusiasmo. En Bolivia, en América Latina y en Europa. Globalización, libre mercado, Estado mínimo, emprendedurismo, esas ideas fuerza que organizaron la vida de las personas durante 40 años ya no seducen. Siguen predominando y los gobiernos siguen corriendo detrás de ellos, los gobiernos conservadores, que son la mayoría en el mundo, pero ya no tienen el efecto de enamorar a la sociedad. Y cuando vas perdiendo ese efecto, te encostras. Y cuando te encostras, te enfureces. Entonces hoy tenemos una derecha que ya no quiere, como en los años 90, seducir. El mundo era de ellos. Y todo lo demás era un arcaísmo, pasado de moda, tiempos de los dinosaurios para mi pequeña, pero no tiempo de la modernidad. Cuando has perdido el optimismo histórico y te aferras a lo tuyo, te vuelves más duro. Ya no seduces, impones. Ya no convences, riñes, regañas, insultas. Y de ahí unos pedazos muy conservadores se vuelven violentos. Para mí es el síntoma de un declive estructural de unas ideas que todavía pueden tardar décadas en desaparecer, pero que han entrado ya en la fase descendente de su legitimidad. Y se vuelven más violentas y más autoritarias. Trump es un ejemplo. Manda a su gente a quemar el símbolo de la democracia. Y no es un país bananero, es la cima de la democracia mundial contemporánea, en la que unas personas quieren asaltar su Congreso y colgar a los congresistas. Hay que imponer. No importa con qué justificativo, supuesto fraude electoral, ¿no? Conspiración. Tenemos Brasil, donde un presidente dice que critica, si hay algo que criticar las dictaduras es de que no acabó con todos los subversivos. Y lo dice como presidente y lo dice sin ningún problema. La violencia, otra vez. El neoliberalismo violentista es una degeneración pervertida de su fase tardía. Y creo que eso va a continuar. Y va a ser también un problema europeo, como ya lo es norteamericano, y lo es en América Latina. Y frente a eso, el progresismo, con más razón, tiene que aferrarse a la democracia como el gran escenario de las transformaciones sociales. En Estados Unidos y en Bolivia se demostró que para la derecha, para sus fines, si la democracia es un estorbo, están dispuestas a pasar por encima de ella. Puedes sacar las tanquetas o puedes quemar el Capitolio. Si la democracia se pone como obstáculo a tus fines. Ella ya se está convirtiendo en un gradual peligro para la democracia. Y frente a ella, el progresismo y las izquierdas tienen que mantener en alto la bandera de la democracia. Y es esta fuerza de la esperanza del progresismo la que la vacuna contra el odio.
las victorias de la izquierda, aún de indígenas que después de 500 años ven a uno igual así entrar a Palacio de Gobierno, después de 500 años, no lo hacen con odio, entran bailando, entran con sus trajes coloridos, alegres. Es el mundo de ellos. No entran pisoteando banderas, no entran escupiendo símbolos indígenas, no entran diciendo no son humanos, son salvajes. Lo popular triunfante nunca es así. Ellos son así. Los que están a la defensiva y han perdido el optimismo histórico odian y son violentos. Y lo plebeyo siempre es festivo. Cuando tú veías aquí en el 15M a los jóvenes levantando, no botaban odio por sus ojos, no botaban sangre por sus ojos, no escupían baba enfurecidos, como lo han hecho el 2019 en Bolivia o el 2021 en Estados Unidos. No. Era una fiesta de igualdad, de fraternidad. Esas banderas me gustan. Lo popular siempre es así. Lo popular que busca la justicia, cuando despierta, por lo general está dormido, pero cuando despierta es expansivo, es igualitario, es festivo, es universalista y es democrático. Y yo creo que los progresismos en estos tiempos convulsos y de una derecha cada vez más cavernaria y autoritaria, de un neoliberalismo soberanista, antimigrante, antimujer, antisindicato, antipopular, es no entrar a la competencia de quién odia más, de quién es más agresivo, sino de quién, frente a su encierro de minoría en decadencia, una expansión alegre de lo universal popular. Ellos buscaban un enfrentamiento, el 19. Se prepararon para un enfrentamiento. Habían preparado a su policía y a los militares y a sus aviones y a sus tanquetas para esperar al pueblo desarmado. Y esperaban que Evo, como le correspondería, defienda su victoria diciendo: yo me quedo acá y he ganado con el 47% y soy presidente. Y te aseguro que hubieran barrido con miles y miles de bolivianos. Ellos estaban dispuestos, querían eso, querían deshacerse de una buena, querían ver a Evo colgado o arrojado del piso 21 de la sede de gobierno, y querían ver a muchos indígenas aplastados por las tanquetas para sentar la mano. Y yo creo que el pueblo fue muy sabio, y Evo, que es parte del pueblo, agarró esa sabiduría y dijo: no me voy a enfrentar, no por mí que haya muertos. Y claro, cuando uno dice, no estaba establecido la historia, pero cuando íbamos a Argentina, los compañeros argentinos nos decían: oye, Perón tardó 15 años en regresar o 18 años en regresar a la Argentina, ustedes al menos una década se quedarán acá, nos decían los compañeros, ¿no? Y claro, cuando Evo llega otra vez a Bolivia con 1 millón de personas que lo espera y lo acompaña, fue correcto. Esta sabiduría democrática a ultranza de lo popular fue sabia, ¿no? Y se los ganó. Y no se los ganó con odio, no se los ganó con violencia, no se les ganó a palos imponiendo, no se hizo escarnio de ellos, ¿no? Porque ellos hicieron escarnio de la mujer, la humillaron, la arrastraron, las abusaron, las encadenaron, escupían y prendían fuego a la bandera indígena, ¿no? Y cuando regresa a lo popular, lo hace otra vez bailando, como sabe hacer el pueblo, porque las rebeliones son fiestas colectivas de hermandad y de igualdad. Eso hay que mantener, ese espíritu hay que mantener.
con distintas lógicas culturales en Europa o en otros países de América Latina, lo plebeyo siempre es democrático, siempre es universal, siempre es expansivo, siempre es generoso para integrar. No es excluyente. Nunca han sido excluyentes los indígenas, aún en sus rebeliones más radicales. María toma el libro de Volveremos y seremos millones, que es la frase que hubiera dicho un líder indígena en 1781, en una rebelión muy dura contra los españoles. Pero aún en esta rebelión, la política de ellos no era cortarles la cabeza. La política de esos indígenas era que los blancos se queden a vivir en un ayllu, en una comunidad de blancos, y que trabajen para comer como trabajan los indígenas. Un ayllu de blancos. No era váyanse a España en sus barcos, era quédense aquí, pero trabajen. Como nosotros trabajamos la tierra, ustedes también trabajen la tierra, y ustedes serán más blancos, nosotros seremos más cobrizos, pero somos iguales. Esa lógica de este libro y de esta gran rebelión, yo creo que es una lógica transhistórica de lo popular. Es universalista, es democrática, es integradora, no es vengativa, no odia. Y no se trata de enfrentar, no me gusta al odio con el amor, tampoco. Al odio con la rebelión, con la fiesta de la rebelión de los pobres, con la fiesta de la rebelión de los humildes, o de los desposeídos, o de los obreros, o de los marginados, o de los sencillos, o de los pobres. Y hay que agarrar fuerte esa bandera. La tentación violentista que antes se nos achacaba a nosotros, a los de la izquierda, es de ellos. Ellos son los violentistas, nosotros somos los demócratas. A morir, hasta la muerte democráticos, porque es ahí en ese terreno que vamos a ganarles. Se gana en ese terreno, se puede ganar. Lo democrático es el terreno de las luchas de lo popular. Es su aire donde se desenvuelve lo popular. Entonces, frente a estos oleajes violentistas, autoritarios, odiadores, respondámosle con las banderas de la democracia, de la igualdad, de la justicia, que creo que se me hace que son las mejores banderas para enfrentar esta oleada peligrosísima violentista que se está apoderando del mundo y que apenas comienza. Creo que vamos a tener todavía expresiones violentistas más fuertes en el mundo, más peligrosas. Pero aún así, que sea la igualdad, la democracia y la justicia nuestra respuesta para transformar el mundo. Soy un optimista. Ellos están perdiendo el optimismo histórico y nosotros, a pesar de estas derrotas temporales y desencuentros, mantengamos en alto las banderas del optimismo histórico, porque se puede. Lo hicimos en pequeñito, ¿por qué no en más grande? Entonces, el futuro es nuestro, ¿no? Y vayamos a conquistarlo con alegría, con entusiasmo. Sí. Ustedes, profesores. Gracias. Gracias. Se siente Lula presidente. Sí. Se siente Lula presidente. Es una pena que un tal Zelensky desconozca o ignore vuestra experiencia de salida y regreso. Es una pena. Muchísimas gracias a todos y todas que han venido aquí esa tarde. Y quiero agradecer, además de todos los participantes panelistas, las personas que, bueno, sin ellas no habríamos tenido esto esta noche. Irene López, por favor, Irene. Fuerza, Irene. Tristán Torrejón, que está ahí detrás. Y obviamente todos los miembros del Common Action Forum que
si no están presentes aquí hoy, sin duda han participado en algún momento para que ese encuentro haya sido posible. Muchísimas gracias, y si la democracia, el espíritu democrático no nos defrauda, nos vamos a ver en una segunda fase del Common Action Forum 2022 en noviembre. Súper. Gracias. Gracias.